Para entender cómo Hitler construyó la imagen que lo acompañaría toda su vida política, hay que empezar por un símbolo que él convirtió casi en un talismán: el lobo. Desde muy joven, se obsesionó con la interpretación antigua de su propio nombre, Noble Lobo, y la tomó como una señal. Para él, no era una simple curiosidad etimológica, sino un aviso del destino. Con los años, esa idea dejó de ser un detalle íntimo y se transformó en el corazón de su identidad pública. En su círculo más cercano comenzó a afirmar simplemente como Wolf. Paula, su hermana, lo decía sin pensarlo. Winifred Wagner, todavía más. Ella, nuera del célebre Richard Wagner, mantenía con él una relación de absoluta confianza y jamás pronunciaba Adolf en su presencia. En los festivales de Bayreuth, lo saludaba con un inevitable «querido Wolf», una forma de adoración que a él le resultaba casi embriagadora. Cuando llegó al poder, ese apodo dejó de ser un capricho privado y se convirtió en un elemento calculado de propaganda. Varios de sus cuarteles generales adoptaron nombres derivados del lobo. El más emblemático fue la Wolfschanze, la guarida del lobo, escondida entre los bosques de Prusia Oriental. Otros complejos en Bélgica y Francia siguieron el mismo patrón, e incluso se proyectó uno en los Pirineos. Nada de esto era casual. Formaba parte de una estrategia para reforzar la figura del líder como un ser fuerte, aislado y marcado para guiar. Dentro de las SS, la devoción simbólica iba aún más lejos. Cuando se referían a él sin nombrarlo, empleaban un saludo secreto, Heil Wolf, un guiño interno destinado a mantener vivo el mito en las capas más altas del poder. Por eso, cada vez que se menciona la guarida del lobo, no hablamos solo de una base militar. Hablamos de un escenario construido para alimentar un mito personal, el del líder predestinado, endurecido, inseparable de su propio símbolo. Para Hitler, el lobo nunca fue solamente un animal. Fue el emblema con el que quiso demostrar que su liderazgo no era producto de las circunstancias, sino de un destino que él mismo se empeñó en forjar. En los últimos años de la guerra, cuando la Cancillería se había convertido en un territorio de desconfianza y silencios tensos, una presencia sobresalía entre todas las sombras. Blondie, la pastor alemán que llegó a Hitler en 1941. No era una mascota más. Para él, Blondie se transformó en la última forma de afecto sincero que aún podía permitirse en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. La perra disfrutaba de privilegios reservados a muy pocos. Dormía en la misma habitación que él, viajaba en su tren especial y lo acompañaba durante sus estancias en la guarida del lobo. Ministros, embajadores e incluso Mussolini quedaban desconcertados al ver cómo Hitler interrumpía conversaciones esenciales cuando Blondie reclamaba su atención. A veces, la diplomacia quedaba relegada a un segundo plano simplemente porque ella ladraba o buscaba una caricia. Paul Schmidt, su intérprete, recordaba cómo Hitler podía detener una reunión para enseñarle a la perra a sentarse o a dar la pata. Si Blondie ladraba durante una cena oficial, él cortaba la discusión de inmediato para tranquilizarla. Escenas como estas, repetidas una y otra vez, mostraban que entre ambos existía algo que ya no encontraba en los hombres que lo rodeaban: una lealtad total. Pero el destino de Blondie también refleja la oscuridad de aquellos días finales. En abril de 1945, con Berlín cercada por el Ejército Rojo, Hitler ordenó probar en ella el cianuro que pensaba usar para suicidarse. Blondie murió en pocos segundos. Los testigos aseguran que fue una de las escasas ocasiones en que lo vieron quebrarse emocionalmente. Eva Braun, con amarga claridad, murmuró entonces: «Al menos a mí no me hará probar el veneno antes». Una frase que resume a la perfección el aire asfixiante y desesperado que dominaba el búnker. Así, Blondie, la compañera que durante años había sido su sombra fiel, terminó convertida en un símbolo trágico de los últimos días del régimen. Un mundo sin confianza, devorado por la deshumanización, donde incluso el único ser que recibía afecto sincero fue finalmente sacrificado por la lógica implacable de la destrucción.
Mucho antes de convertirse en una figura central de la historia europea, Hitler fue simplemente un joven que creía tener un destino artístico. En 1907 llegó a Viena con 18 años, un portafolio lleno de dibujos y la firme convicción de que la Academia de Bellas Artes abriría sus puertas ante él. En su mente, la pintura y la arquitectura no eran solo profesiones, eran la vida que soñaba desde niño. Pero la realidad lo golpeó con brutal frialdad. El tribunal rechazó su solicitud. Le reconocieron cierta habilidad para las líneas de los edificios, sí, pero no para lo que la Academia consideraba esencial: la figura humana. Un año después lo intentó de nuevo. Y esta vez, el fracaso fue aún más humillante. Ni siquiera le permitieron completar el examen. La herida se hizo más profunda cuando su amigo de pensión, August Kubisek, sí fue aceptado en el Conservatorio de Música. Para un joven que se veía a sí mismo como un talento excepcional, aquello fue insoportable. Comenzó entonces un periodo gris, casi silencioso. Vivió en albergues para personas sin recursos, vendiendo postales pintadas a mano para poder comer. Pasaba horas dibujando iglesias, fachadas clásicas, paisajes que parecían pertenecer a otro tiempo. Se aferraba a la idea de ser un artista incomprendido, una idea que conservaría incluso décadas después, ya convertido en dictador. Ordenó exhibir sus acuarelas y firmaba con orgullo: A. Hitler, pintor y arquitecto. Hoy se conservan cientos de esas obras. Se venden por sumas elevadas, no por su calidad, sino por el peso oscuro de su autoría. En el fondo, Hitler nunca dejó de sentirse un artista frustrado. Incluso en plena guerra dedicaba horas a imaginar grandes proyectos arquitectónicos para Linz, su ciudad natal, que soñaba transformar en un centro cultural del Reich. Para muchos historiadores, los rechazos de Viena fueron un punto de inflexión. Alimentaron un resentimiento que moldeó su carácter y su visión del mundo. Aquella mezcla de frustración artística y pobreza extrema dejó cicatrices profundas. Años después, él mismo diría que la política fue un accidente nacido de heridas tempranas, y que acabaría generando consecuencias devastadoras para toda Europa. A partir de 1941, la vida cotidiana de Hitler empezó a girar en torno a un ritual cada vez más inquietante. Las manos del doctor Theodor Morell abriendo maletas repletas de frascos, ampollas y pastillas. Morell, despreciado por los altos mandos pero indispensable para el Führer, administraba una mezcla incesante de medicamentos, que pronto se convirtió en una dependencia profunda. Lo que al principio parecía un intento de mejorar su salud, terminó siendo una escalera sin retorno. Entre las sustancias figuraban estimulantes poderosos como Pervitin, la metanfetamina que también consumían los soldados en las primeras campañas del Reich. A eso se añadían opiáceos, hormonas y extraños extractos animales supuestamente revitalizantes. Durante un tiempo, Hitler sentía una energía desbordante, capaz de sostener jornadas que dejaban perplejos incluso a sus colaboradores más cercanos. Pero el espejismo se rompió en 1943. La mano izquierda comenzó a temblar. Los dolores intestinales se volvieron insoportables, y sus cambios de humor pasaban de la euforia a la furia en cuestión de minutos. Morell respondía con más inyecciones, más pastillas, más combinaciones improvisadas, como si cada síntoma fuera un clavo adicional en una maquinaria que ya no funcionaba. Entre los generales, el desprecio crecía. Göring lo apodaba con sarcasmo el rey de las inyecciones. Himmler llegó a pedir su destitución, pero Hitler seguía aferrado a él, convencido de que aquel médico incómodo era el único que podía mantenerlo en pie. En 1944, mientras Europa esperaba el desembarco aliado, Hitler pasó noches enteras sin dormir. Los estimulantes le nublaban la percepción, aumentaban su desconfianza y lo dejaban exhausto. Sus decisiones se volvieron erráticas, casi febriles. Tras su muerte, los exámenes realizados a sus restos confirmaron lo que muchos sospechaban. Su organismo estaba saturado de sustancias.
En abril de 1945, ya encerrado en el búnker de Berlín y viendo el derrumbe definitivo del Reich, tomó una de sus últimas decisiones de mando. Expulsó a Morell. No quería más agujas, más tratamientos, más frascos alineados sobre la mesa. Era un gesto tardío, casi simbólico. El deterioro físico y mental que muestran estos episodios explica buena parte de su rigidez final, de su paranoia y de su incapacidad para ver la realidad militar con claridad. Su dependencia química no solo consumió su cuerpo, también contribuyó a decisiones que marcaron los últimos y más destructivos meses de la guerra. Durante casi 3 años, la verdadera capital del poder alemán no estuvo en Berlín, sino oculta entre los bosques espesos de Prusia Oriental, la Wolfschanze, la guarida del lobo. A primera vista, podía confundirse con un conjunto de edificios camuflados entre árboles y caminos de tierra. Pero en realidad era mucho más que eso. Un complejo de mando diseñado para resistir bombarderos, infiltraciones y ataques directos, como si fuera la guarida de un animal acorralado pero peligroso. La construcción comenzó en 1940 y siguió ampliándose hasta 1944. Lo que empezó como un refugio secreto terminó convirtiéndose en una auténtica ciudad militar. Más de 200 edificios, búnkeres con muros de hasta 8 metros de hormigón, un pequeño aeropuerto, una central eléctrica, zonas de descanso. Incluso había un casino, una sala de cine, una sauna y un diminuto zoológico. Un microcosmos completo en mitad del bosque. Allí vivían y trabajaban cerca de 2.000 personas. Hitler pasó más de 800 días en ese lugar, más que en cualquier otro durante la guerra. Para muchos oficiales, la guarida del lobo era algo más que un cuartel general. Era el escenario donde se decidía el destino de Europa, donde cada informe y cada discusión podía torcer la historia. El complejo estaba dividido en 3 anillos de seguridad, cada uno más estricto que el anterior. El primero, donde se encontraba el búnker de Hitler, solo podía cruzarse con su permiso personal. Había campos de minas, alambradas y patrullas permanentes de las SS. Quien entraba allí lo hacía bajo vigilancia total, como si estuviera atravesando capas sucesivas de un secreto cuidadosamente protegido. La rutina de Hitler en este enclave era meticulosa hasta el extremo. Se levantaba tarde, seguía una dieta estrictamente vegetariana y pasaba horas frente a un enorme mapa de Europa, moviendo banderitas y discutiendo con sus generales sobre ofensivas y defensas. En ese ambiente cargado, incluso los detalles aparentemente menores adquirían importancia. Su temor a los mosquitos, por ejemplo, lo llevó a ordenar la construcción de un lago artificial para que los peces devoraran las larvas. Pero la guarida del lobo tampoco era invencible. En noviembre de 1944, ante el avance soviético, Hitler la abandonó para siempre. Poco después, las tropas alemanas intentaron destruirla con cargas de explosivos. Aún así, muchas de sus estructuras resistieron. Hoy, sus restos permanecen silenciosos, cubiertos de musgo y humedad, como ruinas que observan sin emoción una de las etapas más oscuras de la historia europea. El 20 de julio de 1944, se produjo uno de los episodios más conocidos de la resistencia alemana contra Hitler. Aquel día, una bomba estalló a menos de 2 metros del líder nazi, y aún así, sobrevivió. La historia de ese atentado muestra hasta qué punto el destino de la guerra pudo haber cambiado por un solo detalle. El coronel Klaus von Stauffenberg, un aristócrata y oficial del Estado Mayor, había perdido un ojo y una mano en la campaña del norte de África. Desde entonces, se convenció de que Alemania debía librarse de Hitler para evitar una destrucción total. Utilizando su acceso directo a las reuniones de mando, elaboró un plan para colocar una bomba en la guarida del lobo. Aquel día de julio, Stauffenberg llegó con un maletín que contenía explosivo plástico. Activó el detonador químico en una habitación cercana, y con la excusa de una llamada telefónica, dejó el maletín junto a Hitler, bajo una pesada mesa de roble. La reunión no se celebraba en un búnker cerrado, como era habitual, sino en un barracón de madera, debido al calor. Ese cambio,
unido al grosor de la mesa, salvaría la vida del dictador. A las 12:42, la bomba estalló. La onda expansiva salió por las ventanas abiertas. 4 personas murieron de inmediato y más de 10 resultaron heridas. Hitler, aunque golpeado por la explosión, sufrió únicamente quemaduras y un tímpano dañado. Salió tambaleándose, pero vivo. 2 horas después, ya vendado y todavía aturdido, recibió a Mussolini en la estación ferroviaria. Le mostró los restos del barracón destruido y le dijo, con solemne convicción: «Después de esto, estoy aún más seguro de que el destino me protege». La reacción del régimen fue rápida y brutal. Stauffenberg fue ejecutado esa misma noche. Miles de personas fueron arrestadas en los días siguientes. Más de 5.000 terminaron muriendo por su supuesta relación con el atentado. Si la reunión se hubiera celebrado en el búnker, si la mesa hubiera sido más ligera, o si el maletín no hubiera sido movido por uno de los oficiales presentes, la historia de Europa podría haber tomado un rumbo diferente. El atentado del 20 de julio demostró que, incluso en los momentos más oscuros, hubo quienes arriesgaron todo por detener la destrucción. En los primeros años de la guerra, cuando Alemania parecía avanzar sin oposición, Hitler llegó a considerar la península ibérica como un escenario estratégico. Tras su encuentro con Franco en Hendaya, en 1940, la Wehrmacht comenzó a estudiar la posibilidad de construir un gran cuartel en los Pirineos occidentales. Aquel proyecto recibió un nombre en clave: Wolfsschlucht Terre, el Barranco del Lobo. El plan incluía túneles, vías férreas especiales para el tren blindado de Hitler y estructuras preparadas para una eventual operación contra Gibraltar, o incluso para cruzar España si la situación lo exigía. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a completarse. Franco, consciente de la situación real de España tras la guerra civil, se negó a entrar en el conflicto mundial. Hoy, aún se conservan enormes túneles excavados en la zona, conocidos por los vecinos como las cuevas de los alemanes, un recuerdo silencioso de un plan que jamás se llevó a cabo. Años más tarde, el último refugio de Hitler sería muy distinto. Ya no se trataba de un complejo aislado en un bosque, sino del Führerbunker, situado bajo la Cancillería de Berlín. A 12 metros de profundidad, aquel lugar se convirtió en su morada final desde enero de 1945. Las habitaciones eran pequeñas, las paredes gruesas y el ambiente sofocante. Afuera, la capital alemana se desmoronaba bajo los bombardeos y el avance imparable del Ejército Rojo. Allí, en ese entorno subterráneo, Hitler pasó sus últimos días rodeado de informes cada vez más desesperados. Se casó con Eva Braun el 29 de abril, y al día siguiente, tomó la decisión que había meditado durante semanas. Después de comprobar, de forma trágica, la eficacia del cianuro en su perra Blondie, se suicidó de un disparo en la sien mientras Eva Braun ingería una cápsula de veneno. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín de la Cancillería. Más tarde, los restos fueron hallados por las fuerzas soviéticas, ocultados, trasladados en varias ocasiones y finalmente destruidos por completo en 1970. Años después, Franco, que había sido el único jefe de Estado que se reunió con Hitler y vivió para contarlo, pronunció una frase que muchos españoles aún recuerdan: «Dios me libró de ese loco». Con esas palabras, resumió la impresión que le dejó aquel encuentro y el destino trágico de un hombre que construyó su vida entre símbolos, búnkeres y obsesiones, hasta que la historia, inevitablemente, lo alcanzó.